más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Hoy te propongo que hablemos de lo más importante del Evangelio. La gloria de la fe cristiana es que nunca se piensa que la vida termina con la muerte o que esta vida lo es todo. Siempre la fe cristiana mira más allá del amanecer y del ocaso hacia la eternidad. Hemos perdido de vista muchas veces la ascensión y tenemos nuestra mente ocupada con cosas sin verdadera importancia. Y eso, por supuesto, agrega una tragedia tras otra a la vida de los que profesamos ser creyentes. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios se trata este tema del Evangelio y muestra qué es lo más importante del Evangelio: la resurrección de Cristo. Sin este hecho fundamental, todo lo demás, incluso la misma muerte de Cristo, no tendría sentido. En Romanos 4:25 se nos dice que Él, refiriéndose a Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En su muerte Él quitó nuestros pecados, pero en su resurrección Él nos dio una entrada segura y amplia al cielo. Por eso podemos sentirnos seguros en su justicia. La resurrección no es una resurrección espiritual, sino que es una resurrección física. La palabra utilizada aquí es anastasis necrón, que quiere decir levantar un cuerpo muerto, levantar un cadáver. Quiere decir que nuestros cuerpos, una vez que estemos muertos, serán levantados. Y la resurrección en las Escrituras siempre se refiere al cuerpo. En la época del apóstol Pablo, en Corinto y en el mundo romano en general, había en realidad tres filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Estaban los estoicos, que enseñaban que el alma se unía a la deidad al morir. Por lo tanto, tenía lugar una destrucción de la personalidad. Semejante concepto convertía a la resurrección en algo sin valor. Después estaba la filosofía de los epicúreos, que era netamente materialista. Enseñaba que no había nada después de la muerte. Ellos decían que la muerte era el final de la existencia. Y una tercera corriente filosófica era la de Platón, el platonismo, que enseñaba la inmortalidad del alma y creía en un proceso parecido a una transmigración, o sea, a una reencarnación. Es decir, que era como pasar de un cuerpo a otro cuerpo. Y uno puede encontrar este tipo de creencias, por ejemplo, en la India. A causa de estas ideas filosóficas, cuando Pablo fue a Atenas y mencionó el tema de la resurrección, ellos pensaron que él estaba hablando de un nuevo Dios. Tenemos que comprender muy bien que Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección espiritual, porque sabemos que el alma no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otro lugar. Si es un hijo de Dios, está ausente del cuerpo, implica estar presente con el Señor. Si el individuo que muere no es un hijo de Dios, entonces va a un lugar de tormento. Y el Señor Jesucristo lo describió muy bien en la parábola del rico y Lázaro. Pablo declaró que la resurrección formaba parte central del Evangelio. De hecho, no habría Evangelio sin la resurrección. El Evangelio es una serie de hechos relacionados con una persona, y esa persona es Jesucristo. En los versículos 1 a 4
de esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, leemos: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pablo dijo que él había predicado el Evangelio. Ahora, ¿cuál era el Evangelio? Pues era la siguiente declaración: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este Evangelio es el verdadero. Y estos son los hechos. No hay ningún Evangelio aparte de estos tres hechos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este es el Evangelio y es una buena noticia, una excelente noticia. El Evangelio no nos habla de algo que nosotros debamos hacer, de algo en lo cual debamos ocuparnos en llevar a cabo, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia actividad, de algo que nosotros podamos intentar conseguir en un futuro. El Evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, sepultura y resurrección. Se nos dice que Jesús murió y su muerte fue un hecho histórico. Pocos se atreverían a negarlo. Y hay que añadir que fue sepultado. ¿Por qué es importante este detalle, que fue sepultado? Porque prueba que él no desapareció simplemente. Nicodemo y José de Arimatea y los otros que le vieron crucificado le conocían bien y sabían que se trataba de su cuerpo y le sepultaron. El hacer constar su sepultura fue importante porque confirmó que Jesús había muerto. Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. La resurrección es, pues, la parte más importante del Evangelio. La tumba estaba vacía y esta fue la prueba. Entonces, el Evangelio consiste en estos tres hechos: Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Esta podríamos decir que fue la primera prueba. Hubo otra prueba de la resurrección, y esa fue la experiencia de los corintios que vemos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 de Corintios, que ya hemos leído. Dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. O sea que la misma existencia de la iglesia en Corinto era una prueba de la resurrección de Jesús. Ellos habían creído en el evangelio completo, en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Había en Jerusalén y en sus alrededores 11 hombres desanimados, los discípulos de Jesús. Estaban dispuestos a volver a practicar su antiguo oficio de pescadores. Pero entonces, ¿qué sucedió? Llegó la noticia que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y ese fue el acontecimiento que transformó las vidas de aquellos hombres y que culminó en la formación de la iglesia. Por 21 siglos millones de personas han estado proclamando que Cristo vive. Realmente no se puede concebir la iglesia aparte del hecho de la resurrección de Jesús. Hemos sido salvos por la muerte y resurrección de Jesús. Sin su resurrección no tendríamos ni evangelio, ni un Cristo vivo, ni un Salvador. Entonces, la existencia del cuerpo de creyentes, a la que llamamos iglesias, es la segunda gran prueba de su resurrección. Pero hay otra prueba más. Observemos que en el texto que hemos leído dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras?
Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 10, leemos: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. La cuarta prueba que tenemos es la proporcionada por una larga lista de testigos, y uno no puede dejar de lado estos testigos. Cualquier abogado que tuviera que presentarse en un juicio estaría muy contento de tener tantos testigos para apoyar su presentación. En el versículo 5 de este capítulo 15 de Primera de Corintios dice: y que apareció a Cefas y luego a los 12. Él mencionó a Cefas, a Simón Pedro, a quien Jesús se le apareció en privado. Después el Señor resucitado fue visto por los 12. ¿Y quiénes eran estos 11? Había aparecido a Pedro en privado y después apareció en realidad a los 11, porque Judas ya había muerto en aquel momento. Esa frase de los 12 era un término colectivo para referirse al grupo de discípulos íntimos de Jesús. Y leemos en el versículo 6 de 1 Corintios 15, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y más de 500 de ellos es una prueba indubitable. Vieron a Jesús en una misma ocasión. Creemos que esto pudo haber sido en Galilea, cerca del mar de Galilea. Recordemos que Él les dijo que se encontraría con ellos en Galilea. Y creo que sus verdaderos seguidores se dirigieron a Galilea para encontrarse con Jesús resucitado allí. Pensemos que cuando estas personas estaban viajando hacia ese lugar, los amigos y vecinos quizás les preguntarían: ¿hacia dónde van? Vamos a Galilea, vamos a encontrarnos con el Jesús resucitado. Y leemos en el versículo 7, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de término, se me apareció a mí también. Pablo había tenido este privilegio de encontrarse con el Jesucristo resucitado. La aparición a Santiago fue probablemente una entrevista privada. Después fue visto nuevamente por todos los apóstoles y finalmente el Señor resucitado fue visto por el apóstol Pablo. Y aquí también vemos que Pablo consideró haber nacido de forma anormal, porque él no había pasado por el período de gestación que había estado Cristo durante su ministerio terrenal, no había formado parte de ese grupo de 12. Tenemos que reconocer que si estuviéramos allí en aquellos días, nos resultaría muy difícil contradecir a hombres y mujeres, 500, más de 500 que le habían visto y habían hablado con el Cristo resucitado. Por eso podemos comprender el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres ver a Cristo resucitado frente a ellos y escucharlo hablar. Y a partir de aquellos días y a través de los siglos hasta llegar a nuestros tiempos, un número casi incontable de personas de todos los pueblos, culturas y etnias han tenido por la fe un encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado. Ha sido como nacer otra vez, y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hoy disfrutamos de la compañía y dirección de aquel Señor que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Como dijo el mismo apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a ser nuevo. Yo espero, mi hermano, que no dudes de esto y que te grabes que lo más importante del Evangelio es su resurrección. Y esa resurrección nos asegura a vos y a mí también nuestra resurrección. Yo quisiera que vos recibas esta palabra, que te la grabes en tu corazón y que la prediques. Esta es la esperanza más grande. Dios te bendice. Mañana, si Él lo permite, nos volvemos a encontrar.